María Bonifacio y soy psicóloga, trabajadora social y comunicadora, además de CEO en Nuevo Instituto. Hoy os vengo a hablar del síntoma y la angustia desde la mirada del psicoanálisis. En mi práctica profesional he podido observar que detrás del trauma que programa una patología cancerígena, los pacientes siempre me hablaban de un sentimiento profundo de angustia. Fue algo que siempre me llamó la atención, hasta que pude casar la mirada del psicoanálisis con la psicosomática. Para entender mi exposición debo aclarar tres conceptos psíquicos: el yo, el superyo y el ello. El superyo es el conjunto de valores morales y creencias que hemos aprendido desde la infancia. El yo es la parte genuina, consciente y mediador entre el ello y el superyo. Y finalmente el ello, que es la parte instintiva y primaria. Según el psicoanálisis, el síntoma viene como consecuencia de mecanismos de represión, es decir, de censura de aspectos psíquicos que el yo desaloja al inconsciente. Hablamos de contenidos que principalmente formaron parte del yo, en concreto el ello, y que fueron relegados y posteriormente mantenidos en el inconsciente a través de las resistencias. Otra característica es la inhibición, es decir, la renuncia a una función por parte del aparato psíquico mediante una mitigación o una reducción del instinto. Es la reducción de la pulsión. Aquí el sujeto es conocedor y sabe cuál es el contenido que se está reteniendo. Aquí es consciente del proceso. Por ejemplo, una persona tímida es consciente y lo puede inhibir en determinados entornos para evitar sensaciones displacenteras como la vergüenza o el rechazo. Como resultado, limitará sus relaciones sociales. Los individuos vivimos en mayor o menor medida la represión y la inhibición en diferentes contextos de nuestra vida. Pero cuando la persona vive un trauma, una herida, la carga de la represión y la inhibición son grandes, dando lugar al síntoma, a la expresión física de una enfermedad o un comportamiento. Por lo tanto, el síntoma es el indicio y el sustituto de una satisfacción pulsional resultado de una represión. Es decir, que una tensión interna que vive el individuo buscará la descarga fuera, haciendo que ésta sea más soportable para el yo y más aceptable para el superyo. Esto quiere decir que el síntoma es un mecanismo del superyo para hacer sentir mal al yo por el hecho de descargar ese instinto que había sido previamente censurado. Por ejemplo, una persona que vive con su maltratador y censura partes de su yo por satisfacer la norma de vivir en familia y en unión, aun a pesar de las diferencias y del dolor, habiendo una parte incapaz de salir de esa situación que la inhibe como mujer, como esposa y como madre. Esto dará lugar a la angustia, que es un tipo de síntoma que se vive de manera desagradable. Es una respuesta defensiva del individuo que aparece para contener lo inhibido y reprimido en el inconsciente. Es la descarga de parte de la pulsión, castigando al yo porque algo del yo es visto como malo y negativo ante los ojos del superyo. Es sentida como un rechazo hacia el sujeto ante la posibilidad de que una pulsión pueda ser descargada en la realidad. Para evitar eso aparece la angustia como resistencia para que la pulsión no se lleve a cabo. Un sentimiento extrapolado al cuerpo para que el yo viva esa angustia que es la sustitución de la pulsión y al hacerse consciente sustituye la pulsión reprimida que no se descarga.
Actúa como una resistencia para mantener el contenido reprimido bajo censura. Es el reflejo de una descarga de la energía excitatoria de lo reprimido en su forma censurada. El psiquismo busca una forma sustitutiva de llevarlo a cabo. A todo esto le debemos sumar la compulsión a la repetición, que es un síntoma que se experimenta de manera repetitiva. El individuo es incapaz de dejar una manía o de controlar una respuesta del organismo, como puede ser la angustia. El síntoma contiene así de manera más intensa lo inconsciente. La compulsión a la repetición está muy vinculada a la angustia porque el individuo no puede controlarla. Por ejemplo, una persona tiene que cuidar de un familiar enfermo, pero además tiene contratado un viaje. Aquí hay un conflicto moral e interno. Si la persona toma el viaje porque ya lo tiene todo pagado y deja solo al familiar enfermo, es muy posible que aparezca la angustia física que le impida hacer ese viaje. Eso aparece para evitar que el sujeto no haga el viaje y no satisfacer el deseo pulsional para evitar tener un sentimiento de culpa muy grande y una obediencia al superior. Con todo ello, debemos ser muy conscientes en nuestras vidas de los aspectos que reprimimos e inhibimos y que salen como sentimiento de angustia, que con el tiempo desencadenarán una enfermedad. Es la piedra angular de la psicosomática, porque la manifestación somática estará relacionada con la biología que dará respuesta a la pulsión contenida, y esta será tan intensa como grande haya sido el monto reprimido. Bien, deseo que os haya gustado mi aportación, y si quieres trabajar tu sentimiento de angustia, tu síntoma, no dudes en solicitar acompañamiento terapéutico a través de nuestro directorio web en www.noevo.org. Si por el contrario lo que estás buscando es formarte como profesional experto en psicosomática clínica, tenemos nuestro máster en hipnosis clínica y psicosomática, certificado por Fundación CertiUni a nivel internacional y también por International Hypnosis Association. Y el diploma en psicosomática oncológica, certificado por Fundación CertiUni internacional y por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, además de nuestros cursos monográficos y de especialización. No te pierdas la fascinante oportunidad de darle un giro a tu vida y a tu profesión. Mi luz en tu camino. Nos vemos pronto.